El día en que una estatua está terminada, su vida, en cierto sentido, empieza. Se ha salvado la primera etapa, que mediante los cuidados del escultor le ha llevado desde el bloque hasta la forma humana. Antes de la fundación de la panificadora, en Vigo se vendía el pan en muchísimos puestos callejeros y había pequeños talleres, pequeños panaderías en donde se fabricaba el pan. Entonces Antonio Valcarce, con gran criterio, era un hombre muy emprendedor, decidió unir a una serie de panaderos y proponerle la fundación de la panificadora. No había ninguna industria en Vigo tan grande, ni que fabricase tanto pan, y entonces eran los reyes del mercado. Mi padre era el encargado de las panaderas, el pan, luego las oficinas pues trataban de los sueldos de todo el mundo. Había una clínica, o sea que había médico o enfermero como mínimo, sospecho. La sección de pan había las repartidoras, los que hacían los panes, los panaderos, pero ellas iban a llevar el pan, que no sé cómo podían con semejantes bolsas y semejantes pesos. Había eso, luego unas cestas de metal grandes que eran donde cargaban el pan y lo subían a los camiones, que era donde jugaba yo. Y me chupaba las broncas pertinentes del encargado, que era mi padre, porque no le gustaba que me metiesen dentro de la cestita de metal. Entonces me empujaban por toda la pani hasta que nos cazaba, y cuando nos cazaba se acababa la diversión. Era un mundo, era una ciudad en pequeñito. Entró un cliente importantísimo para la panificadora, una empresa importantísima en Vigo, Pescanova. Cuando Pescanova dejó de ser cliente de la panificadora empezó a perder dinero, intentó otros caminos, todos salieron mal. En el 79 muere Antonio Valcarce y sus herederos la cierran en el 80. De todas las mudanzas originadas por el tiempo, ninguna hay que afecte tanto a las estatuas como el cambio de gusto de sus admiradores. A xente colábase, sobre todo os rapaces, para facer trastadas, máis ben, porque dedicábanse a facer pintadas, a romper, a levar cousas ao mellor que lle podría valer mismo para vender. Se dedicaban a facer grafitis, cousas así nas paredes, nos cristales, e facer como se fora eso un campo de batalla, porque outra cousa non. Hubo incendios, hubo un par de ellos, es que se meten ocupas. Entonces, bueno, se mete gente, le plantan fuego. Yo no sé si algún día descubrirán algún muerto dentro, porque yo no sé si se habrá caído alguien, porque eso está todo hueco, se han levantado los suelos, se han quitado máquinas. Algún día va a ocurrir una desgracia. Somos ocupas da panificadora, somos dueños da panificadora, os gatos. Pois pode haber, eu que sei, 40, 50. Sí, porque hai unha señora que lle dá todos os días a comida. Están a cuerpo de rei. É que sí que non teñen fame. Non é que os levaran nadie para aí, viñeron eles. Supuso mi vida de pequeña, entonces de repente que eso cierre, se cierra una parte de tu vida. Hay algunos vigueses que no lo llegaron a conocer, entonces supongo que no significará tanto para ellos. Ven ahí algo que está a punto de caerse. No futuro? Pois non sei. O futuro nunca se pode prever. Eso, pois, en maus estará de quen poida tomar decisións sobre eso. Y yo creo que la panificadora la llevamos, está en el corazón de Vigo y la llevamos todos en el corazón. Forma parte de nuestro corazón como vigueses, creo yo. Es mi casa, es donde nací, donde me crié y donde viví con mis padres y tuve unos buenos recuerdos, y realmente casi nació mi hija. O sea que se cerró el ciclo.
Pasaron por esa descomposición sin agonía, por esa pérdida sin muerte, por esa supervivencia sin resurrección que es la de la materia entregada a sus propias leyes. Ya no nos pertenecen.